Voz de la patria grande. Jesús pertenece a una extensa colección de personajes históricos, vamos a llamarles pretendientes mesiánicos, y ojo, aquí nos delimitaremos a los pretendientes mesiánicos judíos, porque a ver, esta idea del Mesías no es una idea exclusiva del judaísmo. El Mesías, a fin de cuentas, puede ser entendido como un arquetipo prácticamente mundial. Esta idea del personaje elegido por la providencia divina, que viene aquí al mundo a cumplir con la voluntad de Dios, con una misión especial que Dios o los dioses, dependiendo de las culturas, le han encomendado. Pero bueno, para poder tener bien esta visión de Jesús en cuanto a personaje histórico, es conveniente situarlo en este contexto, en el de toda esta extensa colección de pretendientes mesiánicos que ha habido a lo largo de la historia, y ver que Jesús, número uno, ni es una figura 100% original, como se le tiende a ver en no pocas ocasiones, como en general ver las inmensas semejanzas que tiene con otros de sus colegas pretendientes mesiánicos. Es un esfuerzo lo que aquí pretendo hacer por bajar a Jesús del pedestal, tanto para las personas creyentes como para las personas que no lo son. Insisto, ver a Jesús como un hombre de su tiempo. Ya como referencia adicional, pues aquí en la misma cantina ya también se ha compartido en otras ocasiones otras sesiones acerca de Jesús, desde las preguntas acerca de su existencia, su carácter como profeta apocalíptico, etc. Y bueno, esas charlas ya las podemos anexar ahí en la cajita de comentarios posteriormente. Así que bueno, obviamente aquí vamos a hacer un listado de los diferentes pretendientes mesiánicos que ha habido en la historia. Y obviamente solo vamos a dar un repasón general, platicar en detalle de varios de ellos, no de todos, pero sí de varios de ellos. Llevaría charlas por separado, como lo es el caso de Sabbatai Tzvi, por ejemplo, o Bar Kokhba, el Mesías Guerrero, que aquí Zorro nos comentaba que lo tiene en su top. Personalmente a mí también me atrae mucho la figura de Bar Kokhba, pero bueno, vamos a dar un repaso general sobre este tema. Hay una cita del Talmud judío, particularmente el Talmud de Babilonia, en la que se hace tener un diálogo a Rabbi Yohanan ben Torta y Rabbi Akiva. La cita correspondiente la encuentran ahí abajito, Tanit 4.8, Talmud de Jerusalén. Y esta cita dice: el pasto crecerá sobre tus mejillas, Akiva, y el Mesías aún no habrá venido. La idea se ilustra precisamente en la imagen de que Akiva vas a estar muerto ya por mucho tiempo y el Mesías todavía no habrá venido. ¿Y esto por qué? Porque según la tradición judía, Rabí Akiva fue uno de los, o si no, el principal promotor de Bar Kokhba, precisamente como Mesías. Entonces aquí en este diálogo talmúdico se está presentando a Rabbi Yohanan ben Torta como una especie de contraparte de Akiva, como que lo está instando a decirle: oye, sé más tranquilo, todavía falta, no te alebrestes, como se diría aquí en México con el comando, no lo haga, compa, espérese. Pero bueno, esa frase matadora de México. Ok. Antes de pasar a la galería de pretendientes mesiánicos propiamente, cabe hacer algunas pequeñas aclaraciones preliminares acerca de qué cosa es exactamente el Mesías. Grosso modo, nuestra palabra Mesías proviene de un vocablo hebreo que es Mashiach o Moshiach. Mi pronunciación de hebreo, como siempre aclaro, no es buena. Se les puede aparecer Satanás, así que tápense los oídos si están escuchándome cuando hablo hebreo. Ok, esa es la palabra de la que procede. Originalmente es un sustantivo general para designar a reyes y a sumos sacerdotes del contexto judío. ¿Y esto por qué? Porque la palabra Mesías, perdón, en el caso Moshiach, simplemente significa ungido. Y la manera en la cual los reyes y los sumos sacerdotes eran electos como tales
era precisamente el que fueran ungidos con un crisma, con un aceitito especial, vamos a decirlo en términos coloquiales. Bueno, ese era su signo de que habían sido legitimados en el poder, respectivamente poder civil y poder religioso, y ya para el pleno ejercicio de sus funciones. El punto es que este término adquiere un carácter ya específicamente escatológico, es decir, ya la idea de que va a ser una especie de caudillo futuro especial, hasta lo que es el periodo post-exílico, es decir, cuando termina el cautiverio en Babilonia. Estamos hablando de 535 a.C. en adelante. Y cobra especial relevancia cuando aparece el pensamiento apocalíptico. Un punto importante que hay que aclarar es que la doctrina del Mesías, ya como este caudillo del fin de los tiempos escatológico, es una doctrina de carácter extrabíblico. No es algo que van a encontrar desarrollado de manera explícita y abierta dentro de la propia Biblia hebrea, en este caso. Para encontrar ya menciones explícitas del Mesías como un caudillo futuro, escatológico, repito, hay que acudir a literatura extrabíblica, apócrifa, como le llaman los creyentes, en documentos tales como lo es el libro de Enoch, el libro de los jubileos, el rollo de guerra, también conocido como guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra del Mesías, el gran rollo de Melquisedec y el testamento de los 12 patriarcas. Todos estos son libros no canónicos que los pueden encontrar en la literatura de Qumran. Un una idea equivocada que a menudo llega a aparecer acerca del Mesías es que había una única visión acerca de cómo sería el Mesías. Y esta idea, desgraciadamente, se encuentra tanto entre círculos creyentes como no creyentes, cuando, a ojos de la academia contemporánea, es bien sabido que existen varias visiones que se tenían en el judaísmo de esta época, acuérdense, post-exilio, y ya posteriormente en pleno pensamiento apocalíptico, existían por lo menos tres nociones acerca de cómo sería el Mesías. Uno, se hablaba de un Mesías davídico, un rey guerrero convencional, que es la idea que más popularmente se tiene acerca del Mesías. Pensemos en los compas creyentes cuando nos dicen, es que los judíos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías rey, triunfante, poderoso, pero pues Dios, para enseñarles una lección de humildad, les envía un Mesías sufriente. Un discurso que aparece repetido, de hecho. Personalmente me lo he encontrado en varias ocasiones, ¿no? Dialogando con colegas creyentes. Digamos que eso se corresponde solamente con el Mesías davídico, que reitero iba a ser un rey guerrero, convencional, humano, a fin de cuentas, que iba a venir e iba a establecer una serie de campañas militares con las cuales iba a liberar a Israel y a restablecer su independencia y soberanía como nación. Otra idea que se tenía, que esta es menos conocida, es la de el Mesías como un juez cósmico. A veces puede traslaparse, o mejor dicho, yuxtaponerse con la del Mesías davídico, en otras ocasiones, en la mayoría de las veces no. Y es que esta noción del Mesías como un juez cósmico se refiere a la idea de que este ungido, este caudillo escatológico, no va a ser precisamente un humano, al menos no en el sentido cotidiano del término, sino que va a ser una especie de figura sobrenatural que se va a manifestar de golpe en el cielo. Ahí tenemos la prédica de Jesús acerca del Hijo del Hombre, al menos tal cual está puesta en sus palabras, perdón, tal cual está puesta en sus labios por los autores evangélicos, y visualicen esta idea de un ser humano de carácter celestial que se manifiesta en el cielo y desde ahí, con pleno poder sobrenatural, hace todo el trabajo de independizar a Israel y de castigar a los pecadores de un tajo, chas, chas, echando fuego de la boca, como dice uno de los textos de Qumran. Y tres, otra noción
también muy poco conocida que se tiene acerca del Mesías, es la del Mesías sacerdotal. Esta sobre todo aparece en los textos de Qumran. Es la idea de que adicionalmente al Mesías davídico, que sería el rey humano entronizado, también iba a haber un Mesías sumo sacerdote. Es decir, que literalmente iba a haber dos Mesías simultáneos, no solo uno, sino dos. Uno, el Mesías davídico, que se iba a ocupar de las cuestiones terrenales, políticas, y el otro que iba a ser, de hecho, superior al Mesías davídico, que va a ser ya el Mesías sacerdotal o Mesías arónico, que era el ungido que se iba a encargar de las cuestiones del templo, toda la parte sacramental y litúrgica. Y bueno, hay algunas variantes específicas sobre estos tres temas básicos. Es curioso, pero hoy en día se sabe que aún mucho tiempo antes de que apareciera Pablo y otros personajes apocalípticos de su época, ya varias décadas antes de él, se tenía la idea de que el Mesías podía llegar a ser un ser preexistente en el cielo. Tal vez han escuchado decir al profesor Bart Ehrman, que ha sido muy vocal en este punto, en el sentido de que él afirma que Pablo concebía a Jesús como un ángel que tenía una cristología angelical. No es descabellado. En estos referidos textos de Qumran, en algunos de ellos aparece esta alusión a que el Mesías sería no divino, tal como lo entendemos nosotros hoy en día. Para nosotros divino, uno con Dios, de la misma sustancia, como se dice en el credo niceno, pero sí que sería un ser celestial. Algunos lo describen como un ángel, personalmente prefiero a secas el término ser celestial, que estaría ahí básicamente desde la creación. Estaría guardadito, almacenado, esperando el momento de ser revelado. Entonces, otro punto ahí. Pablo, cuando en la epístola a los filipenses menciona este famoso himno de preexistencia, cuando dice él que era de condición divina, o algunos ponen, de condición parecida a Dios, variantes así, no se aferró a ella, sino que se humilló y se hizo como uno de nosotros, etcétera. Eso tampoco es algo original del cristianismo, para bien y para mal. Cada quien decidirá sobre eso. No es algo original, es una idea que ya circulaba en el judaísmo de esta época. No está Pablo sacándosela de la manga, no está haciendo una innovación completamente radical en el terreno teológico. Otra variante era la cuestión de saber si el Mesías sería consciente o no de su existencia. Esto particularmente para los que creían que el Mesías sería un rey humano y no un ser o juez cósmico o sobrenatural. Los que pensaban que el Mesías sería un ser humano se preguntaban, y de esto da testimonio el Talmud, de hecho, se cuestionaban, a ver, el Mesías va a venir como uno de nosotros, un hombre de carne y hueso, pero conforme él vaya creciendo, cuando tenga 10, 15, 20 años, él va a estar consciente de que es el Mesías, él va a saber cuál es su misión o no. Había algunos sabios que se pronunciaron a favor de que sí, estaría consciente todo el tiempo, que fuera niño, básicamente, y otros decían, no, no va a estar consciente, no va a saber quién es hasta que cumpla la mayoría de edad, que por la cultura judía la mayoría de edad ideal eran básicamente los 40 años, cuando venga Elías y le revele su misión. Y Elías lo va a ungir de paso. A partir de ahí, Mesías ya sabrá que es Mesías y entonces emprenderá su misión. Y bueno, eso. Como síntesis, antes de pasar a ver algunos comentarios, hay, ¿cómo se llama? Quédense con la idea de que la idea acerca de cómo sería el Mesías, de que las ideas, mejor dicho, acerca de cómo sería el Mesías eran muy variadas, no era una sola. Había debate acerca de la naturaleza del Mesías, acerca de si sería un ser humano de carne y hueso, o si sería, por el contrario, un ser celestial, que no divino, pero sí celestial, preexistente, o si ya una vez que estaba acá, en tierra, estaría consciente o no
de su misión, o incluso se hablaba de que si habría este Mesías davídico, como ya lo referí, o sería más bien esta figura del Hijo del Hombre, este juez cósmico, o si incluso llegaría a haber dos Mesías diferentes. Había mucha variedad. Para consultar acerca de un poquito de la especulación que se tenía en el judaísmo antiguo acerca de la figura del Mesías, recomiendo esta obra, poquito viejita, ciertamente, 1941, pero sigue siendo una agradable referencia en la materia. Gershom Scholem, la obra se llama Las grandes tendencias de la mística judía, y obviamente la parte de las especulaciones acerca de la figura del Mesías es solamente un segmento, pero bueno, a mi juicio es una obra que todavía cabe consultar. Veamos esta cuestión del maestro de justicia que nos comentó uno de los colegas. Esto conecta con la idea, o mejor dicho, con la discusión que se tiene en la academia acerca de si es posible hablar de que existiera la idea de un Mesías sufriente en el judaísmo previo al cristianismo, o al menos el judaísmo de la época en la que aparece el cristianismo. En general, el consenso abrumadoramente mayoritario que se tiene en la academia sobre este asunto es que no es posible hablar de un Mesías sufriente, propiamente dicho, sino que esta idea de que el Mesías va a venir básicamente a morir, o como decía Zorro al inicio, que lo cuelguen los romanos, es una innovación teológica puramente cristiana. Ahora, ha habido algunas voces que se han manifestado en contra, particularmente tres, al menos son las más visibles y populares, y vamos a ver cuáles son. Y estos son el profesor Florentino García Martínez, el profesor James Tabor y el famosísimo profesor Ricardo Cargador, que diga Richard Carver, que por diversas razones han sugerido que sí cabe hablar de alguna especie de figura de Mesías sufriente. Florentino García Martínez, que es el señor de la izquierda, es quien más ha desarrollado la idea con detalle y argumentos. El profesor James Tabor, en diversas obras como The Jesus Dynasty, por ejemplo, también ha hablado acerca de que es posible hablar de un Mesías sufriente, y es Tabor precisamente quien toma como ejemplo al maestro de justicia. Contexto. El maestro de justicia es una de las figuras que aparece en la literatura de Qumran. Ahorita volvemos a esta pregunta, pero que se me pasó. Que no tengo lentes, me están fallando. Ahorita lo checamos. El maestro de justicia es una figura que aparece en la literatura de Qumran, que básicamente ha sido identificada como una forma críptica por parte de los esenios de al menos esa comunidad, de referirse a su fundador, un personaje histórico que llegó ahí con ellos, dirigiéndoles, estableció la comunidad y básicamente le dio vida ahí a su organización. Al maestro de justicia se le atribuyen varias de las obras que aparecen en la literatura de Qumran, y una de ellas en particular, que si la memoria no me falla, es el Hodayot, término que tendemos a traducir como salmos de acción de gracias. Él se apropia de las referencias al siervo sufriente de Isaías. Pero ojo, aquí el punto no es tanto que el maestro de justicia se esté diciendo a sí mismo Mesías, sino que simplemente se está apropiando de esta imagen del siervo sufriente como una encarnación del arquetipo literario del justo sufriente, de la persona que a pesar de que hace las cosas bien, a pesar de que es buena, de que es virtuosa, de que es piadosa, etc., le va mal. Él, por lo poco que sabemos acerca de su persona, ciertamente era una figura perseguida, una figura que había sido atosigada por la ira de los reyes asmoneos, y bueno, había llegado con su comunidad a esa zona, precisamente huyendo, casi en calidad de exiliado. Entonces, el maestro de justicia se estaría apropiando
de estos pasajes de Isaías, pero no en calidad de Mesías, sino en calidad de justo sufriente. Entonces, hay ese pequeño matiz. Aún así, por supuesto, como dije, cabe la discusión académica al respecto, pero bueno, al momento presente no se ha establecido todavía como una opinión fuerte de peso dentro de la academia. Carrier, obviamente, él trata de establecer la existencia de un Mesías sufriente, pero por razones bastante diferentes que tienen que ver con su agenda mitista. De él, obviamente, no ha habido mucha reacción, ni a favor ni en contra realmente, acerca de sus propuestas, que en general ya han sido en su momento refutadas por profesores como Kip Davis, que sí es uno de los pocos que le ha dedicado aquí en YouTube, de hecho, varias transmisiones a sus feas lecturas que hace de la literatura judía de la época. Pero bueno, un pequeño tip. En no pocas ocasiones seguramente se van a encontrar algunos creyentes que les digan que el libro de Daniel habla acerca de un Mesías sufriente. Específicamente en el capítulo 9, esta parte que habla de las 72 semanas. Después de 72 semanas le quitarán la vida al jefe consagrado. Algunas Biblias ponen Mesías directamente. La de los testigos de Jehová, por ejemplo, pone Mesías caudillo. Otras ponen el príncipe elegido o el jefe elegido, etc. Y el templo será destruido por la gente de un rey que vendrá. Bla, bla, bla. Pequeño tip. Este Mesías cortado o Mesías asesinado no es Jesús, ni mucho menos, ni ningún otro de los otros sujetos que ahorita vamos a ver ya. Esta es una referencia a un personaje histórico que se conoce como Onías III, que fue precisamente un sumo sacerdote que murió en medio de una serie de intrigas palaciegas que se dieron durante la época de los reyes asmoneos. Es un personaje completamente de carne y hueso y no tiene este pasaje nada que ver, en principio, con algún Mesías futuro. Ya el Mesías que dice este mismo pasaje, en algunas líneas más abajo, que quedará establecido, igual no se refiere a la segunda venida de Jesús ni nada por el estilo, sino se refiere a otro personaje de los eventos políticos de esa época, que fue el nuevo sumo sacerdote Joshua ben Josadak. Hasta ahí. Y el famoso pasaje de Isaías del siervo sufriente, presente en varios cantos repartidos entre el capítulo 40 y el 55 de Isaías, no se refiere tampoco a un Mesías, al menos no en su sentido original. Se refiere al pueblo de Israel. Tips ahí para que tengan, para lidiar con los apologetas locales. Ahora bien, comenzamos ya una revisión de diversos personajes que a lo largo de la historia judía se han presentado ante el gran público como pretendientes mesiánicos. ¿Cómo conocemos acerca de ellos? Principalmente o abrumadoramente, diría yo, gracias a el famosísimo Flavio Josefo, el gran historiador judío romano, originalmente judío, general, de hecho, de la primera rebelión en contra de Roma, que posteriormente es adoptado en calidad de miembro de la corte de los emperadores romanos, cambia de bando. Y bueno, pero gracias a esa jugada que aplica él, que le permite sobrevivir, podemos conocer mucho acerca del judaísmo de esta época. Básicamente, Flavio Josefo nos habla en su obra, que está aquí, no aparece un poco más adelante. En su obra Antigüedades de los Judíos, ¿qué creencia es la portada? Pero ahorita sale. En su obra Antigüedades de los Judíos, escrita en la década del 90, Flavio Josefo nos identifica a varios primeros pretendientes mesiánicos bajo el epígrafe de reyes bandidos o reyes bandoleros. El término en cuestión es lestes, lestai. Ahí remito a alguna persona que sea profesional del griego, aquí puedan consultar para saber cuál sería la traducción más apropiada. Los más comunes han sido bandidos o bandoleros. Básicamente, estos primeros pretendientes mesiánicos
son insurrectos que provienen de las clases populares y zonas rurales, que tras la muerte del famosísimo e igualmente odiado rey Herodes el Grande, en el año 4 a.C., toman las armas en contra de sus herederos y de Roma. Josefo básicamente los caracteriza como una especie de seductores del pueblo y los culpa por haber iniciado la escalada de violencia que eventualmente degeneró en la Primera Guerra en contra de Roma, la del 66, de la Era Común. El primero de ellos, y aquí afortunadamente Josefo sí nos menciona a varios de estos personajes por nombre. El primero de ellos es un sujeto llamado Simón de Perea. Nacido Simón ben Joseph, nos lo describe como un antiguo esclavo de Herodes el Grande, que como ya indiqué, se revela al poco tiempo de que muere este rey. Curiosamente, Josefo nos lo describe como un hombre guapo, alto y robusto de cuerpo, que se creía superior a otros de su mismo rango, de pequeño complejo de superioridad que tiende a caracterizar a este tipo de personajes, que osó ponerse una corona sobre su cabeza y fue proclamado rey por aquellos que le siguieron. Una vez iniciada su rebelión, quemó el palacio de Herodes en Jericó y atacó otros edificios que antaño habían sido ocupados por la burocracia herodiana, tomando botín de guerra de todos ellos y repartiéndolo entre su ejército. Este tipo al menos sí tomó la espada y procuró llevar a cabo cambios por su propia mano. Eventualmente, este Simón de Perea fue liquidado por Gratus, comandante del ejército real, que había permanecido fiel a la dinastía herodiana, es decir, a los 3 hijos de Herodes que habían quedado repartidos en el territorio, junto con la parienta Salomé de Herodes el Grande. Este personaje, Simón de Perea, fue objeto de controversia hace algunos años, con motivo de un documento que se conoció como Revelación de Gabriel. Involucró al profesor Israel Knoll. Nomás así como contexto rápido, Knoll localiza este documento llamado Revelación de Gabriel, de quien pueden ver una fotito ahí arriba, e interpreta que cierta línea de este documento hace alusión a una resurrección al tercer día. Ya saben, ¿no? Muchos apologetas brincaron, wow, aquí se está hablando de Jesús. Y eventualmente se fue cambiando la opinión. Y se vio que, uno, no es que se estuviera refiriendo a Jesús, sino que era una alusión a Simón de Perea. Y, posteriormente, ya analizando bien el texto, se llegó más bien a la conclusión de que la línea de interpretarse en un sentido diferente, no de al tercer día te levantarás, sino al tercer día la señal. Y se refiere, insisto, a otra cosa relacionada con el levantamiento de Simón de Perea. Este es el primero de estos personajes. Esta es la portada, bueno, una de las portadas de las diversas versiones que hay sobre, de hecho se me hace que se borró la animación. Es que una es la de antigüedades de los judíos y otra es las guerras de los judíos. La información de todos estos pretendientes mesiánicos aparece el grueso en antigüedades de los judíos, aunque también hay algunas informaciones complementarias en esta otra obra. Una disculpa que se me borró la animación, es que las había querido meter en una misma diapositiva, pero creo que aquí este stream no admite esas animaciones. Una disculpa de mi parte. Pero bueno, son las dos obras. Ok. Una obra complementaria para conocer más acerca de estas figuras también es Cristianismos Perdidos de Bart Ehrman, que contiene algunos pocos párrafos acerca de estas figuras mesiánicas. Y ahorita vamos a ver más de ellos. Ok, ahí está. Ahí miren, para que las chicas se den un taco de ojo. Este es otro de los pretendientes mesiánicos. Bueno, es el actor y modelo contemporáneo Sergei Alexis, algo así,
que es más famoso por encarnar a Zeus en las películas estas de la Liga de la Justicia, la corte de Zack Snyder. Zack, mándame los billetes, por favor. Ok, Astronges, el pastor de los brazos fuertes. Astronges es un pastor, como su apodo lo indica, que, según Josefo, es también descrito como un sujeto súper alto, súper galán y con unos brazos de ancla, que una vez sofocada la rebelión de Simón, él también se levanta en armas. Igualmente, con pretensiones regias, se revela tras la muerte de Herodes, y sigue un patrón muy similar. Inicialmente tiene éxito, consigue reunir una gran cantidad de seguidores en las zonas rurales de Galilea, y se apodera de un palacio que había pertenecido a Herodes. Herodes tenía palacios por doquier, por supuesto, y también se hace coronar rey, se manda a poner la corona de oro en la cabeza. Este igual monta toda una corte donde da rienda suelta a sus delirios políticos y de grandeza mesiánica. De su fortaleza tomada, coordina algunos ataques hacia guarniciones romanas localizadas alrededor. Pero bueno, como es natural, la fuerza de los números de Roma termina imponiéndose sobre él y terminan aplastándolo. Calidad de sedicioso es crucificado. ¡Pum! Ahí los brazos de ancla no aguantaron ese tratamiento. Personajes políticos que pertenecen a esta misma categoría de, de reyes bandidos que coloca Josefo están Judas el Galileo, también conocido como Judas de Gamala, que me parece que nos lo comentaba Zorro también en su top o ranking. Judas el Galileo es conocido por levantarse el año 6, ya algunos años más adelante, con motivo de un censo fiscal que manda a ordenar el gobernador Quirinio. Se le atribuye, y en esto Josefo es muy claro, la fundación de la llamada cuarta filosofía, la filosofía de los celotes, estos guerrilleros de corte político que eran famosos por ser uno de los primeros terroristas políticos de la historia. Bueno. Su insurrección toma por sorpresa a los romanos, mismo patrón, éxito inicial, tiene momentum el movimiento armado. La fuerza de los números se impone para la cruz. Igual, como dice el profesor Sledge, este patrón triste de terminar en la cruz de una u otra forma. Sus hijos, Santiago y Simón, al menos los conocidos, los que nos da a conocer Josefo, años después de la muerte de su padre, también se levantan siguiendo esta tendencia guerrillera celota, de menos capacidad, ciertamente, que su ilustre padre, también terminan crucificados. Hashtag a la cruz. Nos comentaba algo Zorros, pero no espera. Simón de Perea ya hizo más que Jesús. En términos materiales, sí. Y es que, a ver, algunos nos tratan de pintar Zorros, sobre todo desde el lado apologista, ¿no? A Jesús como alguien que no era antirromano, alguien que estaba solamente ocupado en cosas espirituales y todo eso. Pero no, es que Jesús era tan antirromano como cualquiera de estos personajes. La diferencia es que Jesús era un sujeto que, si bien andaba con discípulos armados, pregúntenle a cualquier profesional de los estudios del Nuevo Testamento, él era más de una opinión parecida a la de Pablo, que es la de esperar a que sea Yahvé quien tome la iniciativa para liberar a Israel, y ya una vez que se haga eso, entonces uno podrá unirse a esa intervención divina. Pero Yahvé es quien tiene que operar primero. Mientras que los celotes, describiría Josefo incluso en términos muy parecidos a esto que voy a referir, eran de la idea que uno tenía que participar y que tomar la iniciativa en la liberación de Israel. El humano la tomaba y entonces Yahvé disponía los medios para que la rebelión tuviera éxito. Jesús operaba en un esquema mental diferente, pero era tan antirromano como cualquiera de estos personajes que estamos viendo. Más aparte que Jesús parece haber esperado la intervención de las famosas 12 legiones de ángeles anunciadas en Zacarías, pero bueno, ahorita vamos a ver a Jesús también en esta colección de delirantes mesiánicos. Y ojo,
Como nos decía, bueno, hace rato, creo que fue fuera de cámaras, Rafa me hacía referencia a una persona que, siendo particularmente agresiva hacia los cristianos, decía que todos los creyentes eran delirantes. No, no es así. No por ser creyente automáticamente uno tiene delirios religiosos. Es una subcategoría muy específica de los creyentes la que puede llegar a desarrollar esta clase de delirios, como lo son pues estos personajes que ya se toman demasiado hardcore su fe y su creencia en la providencia divina. Normalmente pues, con estos delirios autorreferentes, pero no son todos los creyentes, por supuesto. Que dice José fue un genio, pro judío primero, después pro romano, siempre jugando para los ganadores. Sí, era un sujeto muy astuto, algunos llegarían a decir que acomodaticio incluso, pero bueno. Preguntaba Roxy, Natán y Pantera. Pues sí, sigue siendo mi nick, pero ahorita nada más por variar me puse uno diferente, por una cuestión que vamos a ver ahorita precisamente sobre Jesús y sus colegas. Ok. Jesús de Nazaret, el Mesías sufriente, posiblemente el más popular de todos estos personajes. Un profeta apocalíptico, como ya hemos referido en otras ocasiones, nacido en la época de Herodes el Grande y crucificado bajo Poncio Pilatos y Herodes Antipas en algún punto entre el 30 y el 33. Figura central del cristianismo, reverenciado como Mesías sufriente por sus seguidores, divinizado a la luz de la tesis de los dos poderes en el cielo, también conocida como herejía de Rabbi Akiva, y de la especulación teológica respecto al logos o a la memra, dirían los targumes, y muy posiblemente de cierta influencia de pensamiento helenista. Estos dos personajes son de esta categoría de Jesús, de más expectantes de un milagro divino primero y ya después una participación humana. Al primero lo conocemos como el egipcio o el nuevo Josué. Es un personaje que, a diferencia de los anteriores, es un tanto cuestionable si verdaderamente se presentó a sí mismo como Mesías o no. Es probable, pero no hay tanta certeza. De hecho, algunos han propuesto una categoría separada para estos dos, que es la de profeta de señales. Es decir, es un sujeto que igual tiene un delirio mesiánico, en el sentido de delirio autorreferente, de sentirse elegido por la providencia, pero no tanto para el rol de Mesías, sino para el rol de anunciador para el pueblo de Israel, de la pronta intervención de Yahvé en favor del pueblo. Insisto, es un poco ambiguo si clasificarlos o no como pretendientes mesiánicos en toda regla. Hay autores que afirman que sí, otros que no. Aquí hay un poco de discusión, a diferencia de los anteriores. El egipcio habría actuado en la década del 50. Aparece, de hecho, mencionado en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en donde, en el capítulo 21, se nos dice que a Pablo, el querido Pablo, Pablo apóstol, no Pablo PPP, no, Pablo PPP tiene otros intereses, no el de liberar a Israel. Okay. Se nos dice que a Pablo lo confundieron con el egipcio, Hechos de los Apóstoles, y nos narra. Entonces tú no eres, refiriéndose a Pablo, le están preguntando sus captores, aquel egipcio que hace algún tiempo comenzó una rebelión y salió al desierto con 4,000 guerrilleros. Pablo les contestó, no, yo soy judío, natural de Tarso de Sicilia. El egipcio es mencionado en la segunda obra referida de Josefo, Las guerras de los judíos, o la guerra judía, y también en Antigüedades. Básicamente lo que hizo este güey es que tomó a sus seguidores, según Hechos 4,000, según Josefo poco menos de 1,000. Pero de hecho, ya de entrada tenía más seguidores que Jesús, eso seguro. Toma a todos estos seguidores y se los lleva al Monte de los Olivos. Y desde allí anuncia que a una orden suya, las murallas de la ciudad se derrumbarían.
permitiendo que el pueblo entre, bueno, que sus guerrilleros, mejor dicho, entren y la ocupen, sacando fuera, obviamente, a los feos romanos. Fue combatido por Félix, procurador romano, quien le captura, perdón, quien llega tratando de capturarlo, matan a muchos de sus seguidores. Algunos opinan que de hecho se habría generado una masacre ahí. Ya ven que estos líderes tienden a tener esos efectos tan feos, ya sea para su persona o ya sea para sus seguidores, que terminan muertos. Pero el egipcio se escapa. Este es el único pretendiente mesiánico o personaje mesiánico que habría conseguido romper la tendencia de escaparse. Perdón, la tendencia de ser crucificado. Este consigue escaparse y ya no se vuelve a saber de él en toda la historia. Su gente no le fue tan bien. Uno muy parecido es Teudas, el nuevo Moisés. Tiene un perfil similar, actúa unos pocos años antes que el egipcio, y este Teudas, mencionado por Josefo, Antigüedades, y también por Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 5, lo que hizo es que condujo a sus seguidores al río Jordán, ahí donde antaño había estado echando agüita, el Juan Bautista, y ahí aseguró que una orden suya, las aguas se iban a partir de golpe, y entonces el pueblo podría escapar hacia la libertad. ¿Qué tanta libertad había en el desierto? No lo sé, pero iban a escapar hacia la libertad. Él no tiene tanta suerte como el egipcio, igual le caen las tropas romanas y a él sí lo ejecutan. Él no acabó en una cruz, él acabó decapitado, ya trajeron su cabeza en una pica de regreso a la ciudad. Hace que tener distintos estilos para morir, ¿no? entre las filas mesiánicas. El procurador romano que lo combatió fue Cuspio Fado, para que se ubiquen cronológicamente. Hay una curiosa tesis acerca de la identidad del egipcio. Y por eso inserto aquí esta referencia bibliográfica. En esta obra, que es clásica, obviamente ya ha llovido desde que apareció, del profesor Joseph Klausner, Jesús de Nazaret, su vida, su época y sus enseñanzas, Klausner propone la interesante hipótesis de que el egipcio sea el personaje que aparece referenciado en el Talmud como Ben Stada, un sujeto que a lo largo de la historia ha sido identificado por algunos con Jesús, pero él propuso, y pues, todavía una discusión un tanto abierta, si no cabría más bien identificarlo con este extraño personaje, el egipcio, de que, insisto, ni siquiera se sabe cuál era su nombre, simplemente pues, era su apodo, y así se quedó, así lo consignó Josefo. Pero bueno, hay pequeña curiosidad. Otro personaje de perfil parecido, y del que tampoco conocemos su nombre, solo su apodo, fue un sujeto llamado, conocido como el Samaritano, profeta del monte Gerizim. De etnicidad samaritana, vistos por los judíos como una especie de mestizos, no precisamente dentro de la familia judía, pero estaban emparentados al cabo. Este profeta de señales lo que hace es que conduce a sus seguidores, todos ellos paisanos suyos, samaritanos, al monte Gerizim, que es el monte sagrado de este pueblo, que creen que ahí Dios es donde se reveló, y no en el Sinaí. Y llega al templo alterno que tenían ahí los samaritanos y anuncia que va a encontrar los vasos sagrados del templo y que esto va a ser una señal para el pueblo de que Yahvé va a intervenir pronto en la historia del mundo. Sus vasos sagrados, según eran los que habían utilizado Moisés y Aarón durante la travesía en el desierto, en los tiempos del Éxodo. Naturalmente no aparecen ningunos vasos, los únicos que aparecen son romanos enviados por Poncio Pilato. Este es un poquito previo, ahí me quedó medio descuadrada la cronología, pero bueno. Aparecen las tropas de Poncio Pilatos. Esto tuvo que ocurrir antes del 36, por tanto, casi contemporáneo de Jesús. Las tropas llegan, reprimen el movimiento, hacen una masacre, y tanto el samaritano como sus seguidores terminan muertos. De hecho, los historiadores de esta época se han cuestionado si la caída de Pilatos, precisamente en el 36, no está
estaría conectada con esta cuestión del samaritano. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros vatos, como los del egipcio, que sí estaban armados, aquí los samaritanos se supone que no lo estaban, sus seguidores. Y de hecho los propios samaritanos envían una delegación al superior de Pilatos para quejarse de que no estaban armados y de que Pilatos se ha pasado de verdolaga, como se dice aquí en México. Entonces, sería un escenario posible que Pilatos haya sido depuesto por haberse excedido en el uso de la violencia. Es una posibilidad, no estoy diciendo que se haya sido. Otros han sugerido que Pilatos simplemente se retiró por edad, ya había cumplido su cometido y no tuvo necesariamente un final indigno. Aunque habría tradiciones cristianas que desarrollarían que sí, pero bueno, eso ya es entrar en el terreno de las tradiciones sobre Pilatos, los hechos de Pilatos, las actas de Pilato y todo eso. Aquí viene una pregunta de Zorro. Ay, espérame. Dice Natán, del hecho de que a Jesús se lo crucifica no en solitario, sino con un grupo, ¿no es indicio de que era parte de un grupo insurgente? Sí, digo, no insurgente en el sentido de que ellos quisieran armar un ejército, sino como ya indiqué, eran personas a la expectativa de que ese ejército llegara más bien de los cielos. Pero sí se ha sugerido que las personas que fueron crucificadas junto con Jesús fuesen miembros de su propio grupo y no ladrones como nos los pinta la tradición cristiana típica y piadosa. Ok. Ok, ahora avanzamos a lo que es ya la Primera Guerra Romano-Judía, 66. Aparece igual una colección de señores que tienen esta pretensión real o regia. Aquí lo divertido es que terminan compitiendo entre ellos. Estalla la guerra en el 66 y empiezan a emerger como hongos dentro de las filas de los judíos rebeldes. Primero es Eleazar, el capitán del templo, nacido Eleazar ben Simón, caudillo militar. Fue el principal agente, digamos, catalizador de la revuelta que condujo a la Primera Guerra. Según Josefo, era conocido por su exacerbado, por no decir tóxico nacionalismo y su virulento sentimiento antirromano. Al igual que el resto de los jefes de las diversas facciones insurrectas, a saber, Menahem el sicario, Simón Bar Yoda y Juan de Guiscala, los principales, habría presumido Eleazar de ser el Mesías davídico frente a sus seguidores. Para desgracia de los rebeldes, según Josefo, Eleazar era una persona con un temperamento tiránico, citándolo de su versión en español de la obra referida. Eso le impidió formar una cooperación funcional con los demás líderes. Cae en medio del conflicto contra Roma, aunque no se tienen las circunstancias específicas. Para estos pretendientes mesiánicos de la época ya de la guerra, recomiendo esta obra del profesor Karl-Heinz Deschner, Historia criminal del cristianismo, tomo 1. Orígenes desde el paleocristianismo hasta el final de la era constantiniana. Ahí viene una colorida y muy divertida descripción de todos ellos. Menahem ben Juda, el príncipe de los sicarios, fue uno de estos competidores mesiánicos de Eleazar, capitán del templo, al frente de la Primera Guerra romano-judía. Él era el líder de los sicarios, los hombres de la Sica, que era una facción que se escindió a partir de los celotes. En algún punto de lo que habría sido la década del 50, a veces se tiende a pensar que celotes y sicarios son lo mismo, pero no. Los sicarios nacen de los celotes. Se les llamaba sicarios porque portaban esta espada que aparece en pantalla, una espada cortita, que se denomina sica. Era curva porque el método de ejecución que utilizaban los celotes es que se colaban entre la población sin que los vieran, y ahí, una vez detectado su objetivo, normalmente algún soldado romano o algún judío colaboracionista con Roma, le clavaban ese cuchillo en el estómago y utilizando la curvatura tiraban hacia arriba para que el tipo se abriera,
cayera, se le salieran las tripas y ellos se escapaban mientras tanto. Necesito terroristas políticos, al fin y al cabo. Ok. Menahem se hizo famoso porque ya durante el transcurso de la rebelión hacía muestras de lo que algunos dirían muestras pornográficas de poder. Pornográficas en el sentido de desnudas y descaradas. El tipo se ponía la corona, pero eso no le bastaba. Como los anteriores reyes bandidos. Este güey se ponía una capa morada y andaba haciendo así como procesiones y presumiendo de ser el elegido por parte de la divinidad. Esto obviamente no le acarrea una buena relación con sus colegas insurrectos y termina asesinado en una intriga ahí palaciega. Y eso fue lo que supimos de Menahem, príncipe de los sicarios. Dos de sus otros colegas fueron Simón Bargiora y Juan de Guiscala. Las imágenes son cortesías del canal de Sam Aronow, ahorita va a aparecer una captura de él. Otro canal ampliamente recomendado, este es especializado en historia judía, desde la prehistoria hasta el presente, literalmente. Y él también tiene el plus de que hace sus propias ilustraciones y ha hecho retratos hacia color de diversos personajes. De otra manera no tendríamos una cara que ponerles. Tienen un perfil muy parecido. Simón Bargiora, profundamente carismático y también competidor al frente de la rebelión. Tiene su facción, está en competencia continua con Guiscala. Eventualmente esta competencia se reduce cuando cae Menahem y cae Eleazar. Y estos dos son los que sobreviven al final de la guerra. Ellos obviamente son derrotados por Roma, aunque de lo que se sabe no fueron ejecutados, sino que fueron hechos prisioneros. Hay pequeña ruptura de la tendencia del hashtag a la cruz. Ok. Este es el canal que refiero, del profesor Sam Aronow. Como ya referí, historia del pueblo judío. Desde la prehistoria, literalmente, los primeros asentamientos urbanos ahí de la época, hasta el presente. Profundamente recomendado. Sobre algunas figuras un poco más conocidas, Juan el Bautista, Mesías póstumo, es poco conocido, pero hoy en día se sabe y se sospecha fuertemente que Juan Bautista fue honrado como Mesías de manera póstuma por varios de sus seguidores. Específicamente en el documento Recogniciones Pseudo-Clementinas, se testifica de la existencia de un pequeño grupo de seguidores del Bautista que le dieron este honor post-mortem. En este sentido, es razonable asumir que estos habrían tenido una concepción mesiánica de segunda venida del Bautista, de manera muy parecida a la de la secta o movimiento de Jesús, y un esquema de Mesías sufriente análogo. Algunos han visto ciertas evidencias de esta competencia entre ambos grupos mesiánicos post-mortem, movimiento de Jesús y el movimiento de Juan, en el propio Evangelio, el cuarto, el Evangelio de Juan. Nos comenta uno de los miembros acá del chat, mi segundo nombre es Menahem. Chido, está chido. Es un nombre fregón, no sé, se oye atractivo, bélico. Y bueno, y con la fama de príncipe de los sicarios que tenía Menahem, pues se escucha bien. Ok, a ver, avanzamos. Ya acabamos, una hora y media, llevamos buen tiempo. O sea, me refiero, acabamos en 20 minutos, llevamos buen tiempo. Este otro Mesías muy poco conocido, Lucuas Andreas, el Mesías de Quitos. Y es que cuando se habla de las guerras entre los judíos y los romanos, se tiende a pensar que solamente hay dos. De hecho, está la nomenclatura, lo indica, Primera Guerra y Segunda Guerra Romano-Judía. La primera, la de los sicarios, y la segunda, la de Bar Kokhba. Pero hay un intermedio. O sea, es rara la nomenclatura que se ha terminado adoptando entre los historiadores.
Deberían ser 3 guerras, no solamente 2. Esta, sí es cierto que fue de carácter más local, pero fue una guerra en forma. Fue una guerra que se dio en la región de Quitos. Eh, bueno, y tuvo al frente, hay una pregunta aquí de Matoy Menahem. ¿Qué es la academia? Nunca entendí a qué se refieren con la academia. Nos referimos, compa, a el gremio de profesionales de una determinada área de estudio. En este caso, al hablar de la academia, podemos referirnos, por ejemplo, al gremio de los historiadores, de las personas que tienen una formación profesional en esta área y que, en virtud de ello, de que tienen los títulos apropiados, pues son dignas de ser llamadas profesionales y de escribir literatura formal sobre estas cuestiones, de dialogar acerca de ellas, de interactuar entre ellos para discutir diversos puntos, etc. En contraposición a lo que sería simplemente un aficionado de la historia. Yo, por ejemplo, soy un aficionado de la historia. Yo tengo un título, pero es en otra cosa. Pero yo soy un divulgador, por eso yo siempre aclaro, yo soy un divulgador. Y por eso es que me ven citando las fuentes a cada rato, no es por rellenar, ni mucho menos. Es para que en mi calidad de no profesional estoy indicando de dónde estoy obteniendo la información. Y es de personas que son profesionales. Entonces, cuando se habla de la academia, es eso. El gremio de los, valga la repetición, de los académicos formales de una determinada área. Puede ser la historia, pueden ser los estudios del Nuevo Testamento, puede ser la teología incluso, se escuchará extraño, pero existen títulos en teología. Puede ser cuando se debate sobre evolución con creacionistas, o sea, los biólogos profesionales y no Kent Hovind o Ray Comfort o cosas por el estilo. Es eso, los profesionales. Ahora, volviendo, este personaje, Lucuas Andreas, es quien se encuentra a la cabeza de esta rebelión, la rebelión de Quitos, que se da especialmente en la región de la Cirenaica en la década del 110. Está poquito antes de la de Bar Kokhba, que es en 132. Su grupo se dedica a la destrucción iconoclasta de santuarios y de templos paganos, exaltándose con las lecturas de las proezas macabeas, todo eso. Fue asistido por 3 hermanos suyos, por 2, en el liderazgo de la revuelta, Papus y Julián. La fuerza de los números de Roma siempre se impone, fue vencido y ejecutado alrededor del 117, montando una última resistencia en Lod, Lidia, pero bueno, pues fue inevitable su derrota. Como el Mesías desconocido, vamos a decir así. Ok. Que es el que creo que Zorro había dicho que era su Mesías favorito. Simón Bar Kokhba, el hijo de la estrella. Caudillo militar altamente carismático, que fue el dirigente de la, como ya referí, mal llamada Segunda Guerra, la del 132. En realidad la tercera, pero bueno, es el nombre que ha adquirido la práctica. Segunda Guerra Romano-Judía. Contó con la bendición y el reconocimiento del ya mencionado al inicio Rabí Akiva, el que le decían sus interlocutores que su cuerpo ya estaría bajo la hierba mucho antes de que finalmente llegase el Mesías. Pero bueno, Akiva le dio su bendición y consideró que este sí era el bueno. Mismo patrón, inicialmente exitoso, mucho más que los anteriores, se le atribuye el haber destruido por lo menos a una legión romana entera mediante una mortífera combinación de guerra convencional y de guerra de guerrillas. Tiene dotes de liderazgo y de desempeño militar el personaje. Algunos hablan hasta de 2 legiones, en el sentido de que una de ellas, no recuerdo el nombre exacto ahora mismo, pero una segunda legión de Roma, si bien se registra que está presente al inicio de la revuelta, ya en los años venideros ya no aparece. Se atribuye que
aun si no fue destruida, terminó tan dañada que habría sido desbandada al final de la guerra y los pocos efectivos que quedaron reasignados a otras unidades militares. Consigue reinar como Nasi, con ese, que es un término que en hebreo quiere decir príncipe, por casi 3 años sobre una nación judía a la que efectivamente consigue independizar. O sea, de todos los mesías, este ha sido el que más se ha parecido al ideal, al menos del Mesías davídico. Obviamente, bueno, como ya dije, la fuerza de Roma en número siempre se impone y termina siendo vencido en el año 135, tras una movilización romana masiva bajo el emperador Adriano. Ok, y avanzando años hacia el futuro, llegamos al siglo VI. Aquí ya empiezan a escasear un poco los mesías, pero todavía los hay. Aparece un sujeto que se llama el general Juliano, el segundo mesías samaritano. Es un sujeto que se revela durante el reinado del emperador Justiniano I, alias el terror fiscal del Rin, según Deschner. Tiene un perfil parecido al de Bar Kokhba. El general Juliano, que nació como Julianus ben Sabar, proclamó ser el Tajer o Mesías samaritano. El motivo inmediato de su revuelta habría sido que Justiniano, ya un emperador absolutamente cristiano y en una época muy posterior a la de Constantino y a la de Teodosio, ya en plena fuerza, con todo el peso del Estado, el cristianismo, prohíbe la religión samaritana, y esto es lo que ocasiona la revuelta. Para el 530, el ejército de Juliano habría conquistado varias regiones del imperio, tales como Emmaus, Cesarea Marítima y Beit Shan, dominando virtualmente la totalidad de lo que había sido Samaria en tiempos pasados. Contó técnicamente con el apoyo militar de la dinastía gasánida, una vasalla resentida del imperio bizantino. Pero al igual que sucedió con el Hijo de la Estrella, que era el título de Bar Kokhba, y de hecho alguien nos comentó en el chat que si ese era un título de Jesús. Sí, no, es que ese apodo de Hijo de la Estrella se le quedó a Bar Kokhba, que eso significa Bar Kokhba, a raíz de que Akiva supuestamente se lo asigna como una forma de reconocer que es el Mesías, porque esto hace alusión a una presunta profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Si se la quieres poner a Jesús, bueno, no es tan descabellado, si es para tu devoción personal y lo que sea, pero prefiero reservársela a Bar Kokhba para evitar confusiones. Creo que Jesús ya tiene muchos otros títulos, no es necesario. Ok, contó con los gasánidas, pero la fuerza de los números se impone, vale queso y termina ejecutado también. El tomo 2 de Deschner también es útil con respecto al periodo de Justiniano y una breve mención de la revuelta de este segundo Mesías samaritano. Hay otro que tiene un carácter auténticamente tragicómico, pero esperen, vamos a checar aquí una pregunta que había. Decía Roxy, Natán, en Apocalipsis dice que es la estrella de la mañana. Sí, el término estrella de la mañana, que no es el mismo que hijo de la estrella, ojo, son dos diferentes, se aplica en Apocalipsis a Jesús y técnicamente termina aplicado en la piedad cristiana a Lucifer, cosa bastante curiosa, ¿no? Pero bueno, piensa que hubo incluso un obispo Lucifer, el obispo Lucifer de Cagliari. Ya fue pasares del destino que el término estrella de la mañana terminase pegado a Lucifer, al diablo, y no a figuras lumínicas, ¿no? Pero bueno, el único Mesías es Messi, dice Pablo. Bueno, Mesías muy secular, ¿no? Mesías del balón. Alguien está diciendo que muñeco de paja, pero creo que es de de una cosa interna acá. Pregunta Cristian Cruz, aquí está. La figura del Mesías fue relacionada con el segundo poder. Para el caso de Jesús, sí. De hecho, como comenté el momento en el que apareció la diapositiva de Jesús, uno de los factores de su divinización muy posiblemente fue la tesis de los dos poderes en el cielo, o herejía de Rabí Akiva. Mal llamada así, porque más bien debería haber sido herejía de Rabí Asher,
del otro, del supuesto hereje, ¿no? En la literatura talmúdica, que creyó que había dos dioses en el cielo. Pero sí, Pablo, al momento de estar realizando de estar teniendo, mejor dicho, sus experiencias místicas, en las que presuntamente contacta con Jesús resucitado, y ya al momento en que está desarrollando todo su esquema teológico, es altamente probable que tenga en mente esta idea, y que de hecho él y otros místicos de la época, cualquiera que haya sido la forma en la que se indujeron sus experiencias, hayan tenido en mente la idea de que el segundo poder en el cielo era el Mesías. Había dos tronos, hablaba el trono grande de Yahvé y el trono chiquito para el Mesías. Ya, de que caracterizaran a los herejes como Rabbi Asher, o Aher, mejor dicho, el otro, Elisha ben Abuya, lo que terminó apodado Rabbi Aher, el otro, o sea, el hereje, el malvado. Se les terminó caracterizando a estos como los que creían que había dos dioses, pero en realidad los judíos que procuraban mantenerse en la ortodoxia interpretaban al segundo poder, al menor, como el Mesías. Y reitero, no es que fuera igual a Dios, simplemente era una criatura celestial y preexistente, pero no igual a Dios en un sentido ontológico, ni trinitario, como lo harían los cristianos posteriormente. Ahora, otro Mesías que aparece, decía que es tragicómico, Moisés de Creta, el Mesías acuático. Este fue un chiflado que se apareció en el siglo V de la Era Común, 450 aproximadamente, que vuelve a reunir una gran cantidad de gente y se los lleva a un despeñadero y les dice ahí que va a ocurrir un milagro divino que va a permitir que ellos al momento de que se adentren en las aguas sean liberados. Spoiler, no sucedió el milagro divino. Se arrojaron y ahí quedaron. Ya no se supo más de él, algunos se ahogaron, muchos se ahogaron, otros quedaron embarrados en la peña. De él no se sabe, pero seguramente murió. Algunos pocos fueron rescatados en calidad de náufragos y cuasi ahogados por las embarcaciones de la zona. Pero bueno, pertenece a este mismo esquema de personajes, de, digamos, profetas de señales que llegan, igual sintiéndose elegidos por la providencia, delirio mesiánico en ese sentido, y dicen que van a operar un gran milagro que será la señal de la redención. Y bueno, es un carácter auténticamente tragicómico este personaje. Algunos otros que aparecen en años posteriores. David el-Roy, el Mesías que peleó contra el Islam. Si bien la mayoría de los Mesías judíos pelearon contra Roma, este al menos tuvo el crédito de que se peleó contra el Islam. Fue un caudillo militar ya del siglo XII, estudiante de un famoso maestro judío llamado Hasdai el Exiliarca. De joven contó con fama, se supone, de excelente estudiante y de taumaturgo. Usted también operaba milagros, este personaje, la cajita feliz completa. Se levanta en armas contra el sultán selyúcida Muqtafi I. Obviamente es derrotado alrededor de 1160 y ejecutado obviamente en calidad de sedicioso. Hay otro que desgraciadamente no tenemos su nombre, solamente tenemos una referencia a él en la correspondencia de Maimónides, el famoso filósofo racionalista judío, y lo conocemos como el Mesías del Yemen. Habría sido contemporáneo de Maimónides. Y en esta breve referencia que tenemos de él, Maimónides simplemente está exhortando a la gente de la región del Yemen, a los judíos del Yemen, a que no hagan caso a este alborotador y seductor del pueblo. Se asume que habría tenido algún perfil guerrero parecido al de Al-Roy. Desgraciadamente no tenemos más información más allá de esto acerca de hecho, de estos dos mesías, bueno, de estos pequeños mesías intermedios pasados hay poquísima información. De Moisés de Creta, por ejemplo, solamente supe por una pequeña mención que en un momento dado hizo el profesor Mario Sabán en una de sus intervenciones, cierto canal del pasado,
Y por ejemplo, si uno consulta la Jewish Encyclopedia, que está online, cualquiera puede hacerlo, esto es todo lo que viene de Moisés de Creta. Es poquísima información. Desgraciadamente tenemos ese problema. A ver. Ya avanzando mucho más hacia el presente. Espera, un momento. Bueno, en lo que Nathan regresa, yo aquí estoy. Ah, pensaban que no andaba por aquí, ¿verdad? Ya, ya. Aquí ando. A ver, ya. Adelante. Es que pensé que me entró una llamada, pero se arrepintieron. Ahorita luego la. Y avanzando mucho más hacia el presente, tenemos a este famoso personaje, el cachetón, Sabbatai Tzvi, el Mesías apóstata. A ver, tiempo, hay una pregunta por aquí. Usted pone lentes porque están, me está fallando un tornillito, entonces los tengo que sujetar. Voy a mandar a reparar mañana. Ese dragón. Ah, bueno. Ton. Ah, es parte todavía del debate que traen con Fanny. Sí, bueno, Fanny, ahorita al final destinamos, si quieren, un poquito sobre, sobre ese tema de las profecías. Ok. Dice Andrea, se escucha un poco bajito. Sí, es que normalmente me pongo audífonos, pero en este caso, como estoy quitándome y poniéndome los lentes, estorbarían. Y me quedé con el micrófono de la cámara. Digo, no es mala, es una Logitech, pero sí, la próxima ya me pongo audífonos normales, no se preocupen. Ok, Sabbatai Tzvi creo que también ya debe entrar en el ranking de los mesías favoritos de Zorro. Este personaje ya es mucho más cercano a nosotros, está activo en la década de 1660, ya prácticamente la etapa contemporánea. Este sujeto se origina en la ciudad de Esmirna, actualmente ya es territorio de Turquía. Él afirma, amparado por una especie de San Pablo propio, que es Rabí Natán de Gaza, que es el sujeto que aparece abajo. Sabbatai Tzvi afirma que va a destronar al sultán Mehmed IV del Imperio Otomano, quien le va a ceñir la corona en persona. Tiene pretensiones serias y regias, y se proclama, por supuesto, Mesías explícitamente. Eh, Él daría, de hecho, para toda una charla entera, si quieren luego la damos en otra ocasión, próxima semana, como gusten. Pero para hacer corto la exposición de su vida, o de su ministerio, mejor dicho, eventualmente él llega a la capital del Imperio Otomano y es capturado y encarcelado una vez que llega ahí. Y el sultán lo manda a llamar a su presencia y le da una, una oferta que no puede rechazar, como se dice. Dice, mira, tenemos varias opciones. Tú dices que eres el Mesías, te voy a dar mi corona, está bien, pero me vas a tener que probar que eres el Mesías. Mira, te vamos a poner en esa pared y te vamos a disparar con un chingo de flechas. Si haces el milagro de detenerlas con un signo de tu mano, yo te doy la corona. Si no, ya sabemos qué te va a pasar. O bien, si quieres ser mártir para tu pueblo, te mando a empalar. Es como una especie de aplicación de Vlad Tepes, ¿no? Pero ahora desde los musulmanes. Te mando a empalar y eres mártir para tu pueblo. O nos dejamos de jaladas y te haces musulmán. Si los otros mesías habían sido ejecutados, todos terminaban en la cruz, o decapitados, o en general muertos. Recuerdan, como dice Sledge, este feo hábito de los mesías judíos de terminar muertos. Sabbatai inaugura un nuevo tipo de fracaso mesiánico. Sabbatai se hace el primer mesías apóstata. Sabbatai abandona el judaísmo y se convierte al islam. Los seguidores fieles de Sebi se quedan y racionalizan la apostasía, asignándole todo tipo de significados ocultos y esotéricos. Bueno, todo eso. Ya para una exposición más detallada de eso, podemos organizarla después. Eventualmente, su ministerio de Sabbatai, que termina con este fin tan
raro. Es lo que motiva a Natán de Gaza a que desarrolle su teología de las dos luces, la luz creativa y la luz destructiva, luz con pensamientos, luz sin pensamientos, que de eso profundizamos después si quieren. Esta obra es así como la monografía seminal y todavía, digo, no definitiva por supuesto, pero todavía tiene un valor tremendo para todas las personas que quieran adentrarse al estudio de la obra, perdón, de la vida y ministerio de Sabbatai Tzvi. Es del profesor Gershom Scholem, se llama Sabbatai Tzvi, el Mesías Místico, de 1973. Poquito larga, 1000 páginas, pero no tiene pierde y Scholem tiene una prosa que hace que se pase súper rápido el tiempo leyéndolo. Después del ministerio de Sabbatai, hay algunos otros mesías intermedios que pertenecen al movimiento sabateo, Sabbatai, sabateos. Grosso modo son Barujía Ruso, que llegó a adquirir el nombre de Osman Baba, no confundir con Otman Baba, ese es otro personaje, este es Osman. Proclama ser la reencarnación de Sabbatai Tzvi, cosa curiosa, tras la muerte de este. O para ser más técnicos, dice que la chispa de Sabbatai, una vez que él murió, o sea, su alma, ha pasado a integrarse a la suya. Un esquema de renacimiento muy curioso. Pero bueno, él dirigió la secta de los Carakash, que fue la facción más antinómica que se desgajó de los sabateos fieles a Sabbatai. Está Jacob Querido, mismo discurso, aunque diferente líder, aunque menos radical que Barujía Ruso. Está Abraham Miguel Cardoso, que es el de la pintura, que fue el más mesurado de los seguidores de Tzvi, proclamado Mesías hijo de José. Una noción de Mesías que, a pesar de que no ha tenido tanto pegue en la historia, también ahorita si quieren comentamos. También hubo un tal Joseph Ibn Sur, que también fue proclamado Mesías hijo de José. Mesías hijo de José, grosso modo, es una idea que se desarrolla en ciertos círculos judíos, ya del siglo III en adelante, según la cual, antes de que venga el Mesías hijo de David, todos estos que hemos visto anteriormente han sido pretendientes al trono de Mesías hijo de David. Pero también ciertos círculos judíos comentaban que iba a haber un Mesías previo, el Mesías hijo de José, que iba a ser un Mesías mártir, un Mesías que si bien iba a tener cierta etapa guerrera, iba a terminar muerto en la guerra contra Gog y Magog. Se moriría, posteriormente llegaría el Mesías davídico, él terminaría el trabajo y resucitaría a Mesías hijo de José. Es una parte poco conocida de la escatología judía. Estos, de esta lista, de esta diapositiva en específico, eran pretendientes, con excepción de Barujía Ruso y de Jacob Credo, al puesto de Mesías hijo de José. Los Yosef Ibn Sur, una especie de joven maravilla que se la sabía de todos a todos en materia de cábala y de esoterismo judío, dice ser Mesías hijo de José, o le enjaretan el puesto, porque sabemos poquísimo acerca de él. Y también otro llamado Rabbi Abraham, este en vida no se proclamó Mesías, hijo de José, pero le atribuyeron, o le endilgaron, mejor dicho, el puesto, 40 años después de que había muerto durante las masacres de judíos a manos de de cosacos, que invadieron la Commonwealth, Polonia y Lituania, y generaron lo que se conoció como el Great Deluge, ¿no? La gran inundación. Existe una serie de pogromos y masacres que hubo en esa época. Después de que muere Sabbatai Tzvi y de que se muere Barujía Ruso, hay otro que dice que ahora es él quien recibe la chispa divina de Tzvi, la chispa mesiánica de Tzvi. O sea, de Tzvi pasa a Barujía Ruso y finalmente este güey, el marqués de Sade judío, como me gusta decirle, proclama que ahora le pasa a él la chispa del Mesías. Ha habido una revaluación considerable de la figura de este personaje. Sí se proclamó Mesías durante el inicio de su vida pública, pero eventualmente terminó construyendo más una especie de ministerio en servicio de otro Mesías. O sea, él dejó de proclamarse Mesías y pasó a hablar de que él era el heraldo de otra figura mesiánica, de lo que él llamaba la Paná, la Virgen. Una palabra en polaco. Si mi hebreo no es bueno, mi polaco mucho menos.
y él hablaba acerca de una Mesías mujer. Frank se hizo famoso por su libertinaje sexual, dice Sebastián Papoto. El Mesías de las orgías entra en mi top, desbarrancando a Jesús. Frank se hizo famoso porque era un antinómico, no tan radical como algunos contemporáneos, pero sí bastante libertino para su época. Básicamente hizo una nueva religión, franquismo, que no ha tenido mucho seguimiento en la actualidad, pero en su momento fue un movimiento interesante. A medio camino entre su matriz judía, una simulación exotérica de cristianismo y una generosa dosis de esoterismo occidental, a juicio esto de uno de sus mejores biógrafos que ha tenido y que todavía está vivo en el presente, el profesor J. Michelson. Exponer su cosmología sería obviamente bastante complejo, pero quédense con esta idea. A este güey, en una ocasión, lo cacharon junto con sus seguidores, porque él tenía también su círculo de 12, tenía cierta simbología cristiana, y su teología era un tanto trinitaria. Tenía su círculo de 12 y en una ocasión lo cacharon en una celebración en casa de un rabino, un amigo suyo. Dice que lo que la gente vio fue algo de lo más surrealista. O sea, se oían ruidos en la casa, se oía música, se oían cantos, se veían velas. Entonces entra la gente y lo que encuentran es a la esposa del rabí, desnuda, sí, completamente desnuda, pero con un tocado en su cabeza y un velo, de manera tal que el cuerpo de la chica encuerada parecía un rollo de Torah viviente. Y bueno, estaba desnuda, y todos los otros tipos bailando, bebiendo. O sea, una especie de acto ritual de literalmente hacerle el amor a la Torah, adorar a una Torah viviente. A ese tipo de actos de hierofilia son por los que se volvió famoso Jacob Frank, así como por su personalidad manipuladora, su libertinaje sexual personal, plasmado en obras como Los Dichos del Señor o Las Cartas Rojas que escribieron sus seguidores posteriormente. Y bueno, les digo, un sade judío prácticamente. Esta representación de la chica con el tocado de Torah fue hecha por Sam Aronow, el ya mencionado historiador judío, y la de la izquierda, que es la Virgen Negra de Xesto Showa, fue una inspiración para Frank. Frank, como buen antinómico, estuvo un tiempo en la cárcel y ahí, en su natal Polonia, era esta Virgen es reverenciada, adorada en la práctica, de manera análoga a lo que en México, por ejemplo, se hace con la Virgen de Guadalupe. Es como la Virgen patrona de ahí, de Polonia. Y en ella, y en otra figura que vamos a ver ahorita, Frank construye su imagen de una Mesías mujer que va a venir, a la que él le llama, como dije, la Paná o la Virgen. Ese papoto es el precursor de Dalí, algo así. Ok, ya nos vamos acercando al final. Esta es la mujer de la que hablaba Frank, Eva Frank. No confundir con Ana Frank, por favor. Eva es su hija, la mujer Mesías, hija biológica y heredera espiritual de Jacob Frank, presentada como la encarnación humana de la Shejina, la presencia activa de Dios en la tierra, y una manifestación de esta virgen que hablaba Frank. De gustos refinados y exóticos, una muy buena posición económica, heredada de su padre, que era básicamente un vividor de su corte que había montado en Offenbach. Tiene un estilo de vida completamente parasitario, Frank. Y hereda Eva, una fortuna de su padre, aunque desgraciadamente la dilapida en base a su afición al juego, a las apuestas, conocido que parece haber tenido una especie de afición al BDSM, al bondage, todo eso. Mantuvo la corte franquista en Offenbach, pero terminó arruinándola por su mal manejo financiero. Dirigió la secta con sus hermanos Joseph y Rochus como auxiliares y muere endeudada hasta el cuello en 1817. En el pináculo de su poder
su vida libertina, llegó a codearse incluso con figuras políticas como el zar Alejandro I de Rusia, unos pocos años antes de su muerte en 1813. Esta es la obra del referido profesor J. Michelson, que se llama La herejía de Jacob Frank. Es una monografía increíble, está muy accesible, tiene como 250 páginas, no es tanto, pero presenta una actualización del conocimiento académico contemporáneo que se tiene sobre la figura de Jacob Frank, insisto, y sobre esta reinterpretación del personaje, ya no como un sujeto que anduviera presumiendo ser Mesías, sí lo hizo, pero solo al final, perdón, solo al inicio de su ministerio, sino más bien como una especie de heraldo de una figura mesiánica femenina posterior. La Virgen pues, habría encarnado en su hija. J. Michelson es un personaje muy destacado, muy loable. Él de hecho es un rabí abiertamente gay, es un rabí progresista, parte del colectivo LGBT, y tanto tiene producción académica impecable como esta, como también se ha metido en estos temas de difusión de las cuestiones LGBT y progresistas en el seno de las comunidades religiosas. Si quieren un rabí que case una pareja LGBT, él es experto en eso. Es una figura muy, muy padre este rabí. Qué mejor que una persona tan abierta de mente para estudiar a Jacob Frank sin apasionarse en contra de lo libertino que era el personaje histórico. Ya por último, estas fiebres mesiánicas no se han desaparecido. Bromeamos al inicio sobre Cristo Lisbeth, ¿no? Bueno, sí hay figuras mesiánicas todavía en el presente. La última grande que tuvo el judaísmo fue un personaje de la década de los 90, bueno, activo desde antes, pero que tuvo su flourishing mesiánico en la década de los 90, que fue el rabí Menahem, otro Menahem, Schneerson, mejor conocido como el Rebé de Lubavitch. Fue un rebé del siglo XX, si se les llama a los líderes del movimiento Chabad, que fue proclamado Mesías por varios seguidores suyos prácticamente hacia el final de su vida. Fue un activista social y político de gran renombre y gozó de mucho respeto en la comunidad internacional, tanto judía como no judía. Eh, de hecho, hubo muchos políticos estadounidenses y de otros países que se carteaban con él y eran se constituyó algo así como su consejero espiritual y hasta en temas políticos se pronunciaba. Fue toda una figura en vida, el personaje. Pero su fama, no es que se arruinara, pero sí dio pie, mejor dicho, a muchas controversias, porque reitero, en la década de los 90, muchos de sus seguidores empezaron a decir, él es el Mesías, él es el Mesías, él es el Mesías. Si bien ya había habido algunos intentos previos a la década de los 90 de algunos seguidores suyos de indicar que era el Mesías, él parece haber rechazado enérgicamente durante su juventud, o su madurez joven, vamos a decirlo así. Pero ya fue a partir de la década de los 90 que él, ya con la edad, no sé exactamente qué dinámicas psicológicas haya traído el señor. Necesito estudiarlo más a nivel biográfico. Pero parece haberse ido volviendo un poquito más abierto la idea de que sí era el Mesías. Ya dejaba de solicitar que le cantasen canciones mesiánicas, ya las aceptaba, ahora sí. Eventualmente el revés se enferma severamente a finales de esta década, queda paralizado incluso toda una mitad del cuerpo, y eventualmente muere. Cuando recién muere el revés, estos seguidores que lo habían pensado Mesías, algunos dejan esa creencia, pero otros siguen diciendo, es que no está muerto, ha sido ocultado, o bien va a resucitar y se va a revelar como el Mesías. Obviamente aquí ya no estamos hablando de un Mesías guerrero como los antiguos que iban a sacar con la espada a los romanos de los territorios de Israel. Digo, ya todo el trabajo está hecho, como bromeaba cierto divulgador. El Mesías ya vino, ¿no? Y se llamó David Ben Gurión. Ya está hecho el trabajo, ya restauraron el Estado de Israel.
Pero ya en tiempos modernos, muchos círculos judíos ortodoxos tienden a pensar que el Mesías va a ser ya no un líder guerrero, sino precisamente un maestro de Torah, una persona que va a venir a dar la interpretación definitiva de la Torah a la comunidad judía y establecer de una manera pacífica o política, no tan subversiva o agresiva, eh, una época paradisiaca y utópica en la tierra, un paraíso en la tierra. Naturalmente, su mesiandad fue objeto de discordia entre diferentes comunidades judías en presente, algunos apoyándolo, otros diciendo que por favor, Rebe, no dañe su reputación y no dé pie a estos seguidores suyos que se andan exaltando con su presunta mesiandad. Y bueno, ya básicamente acabamos. Una mención honorífica. Caín, el hijo de Samael, un mesías maligno. El primer asesino del hombre, Caín, como gustan decirle, es reverenciado en el presente como un mesías espiritual por algunos grupos ocultistas contemporáneos de corte post-satanista, visto como un arquetipo definitivo del mortal que se levanta en desafío de las leyes del demiurgo, Yahvé, y de las normas morales humanas, juzgadas como una extensión de la voluntad del demiurgo, siendo los más famosos el Templum Falcis Cruentis de NA218 y la Ordo Voluser Serpentis de Office Christos, también conocido como Tautonas, y algunos grupos que emplean los escritos de Michael W. Ford. Algunos asignarán el título específico de Mesías a Caín, como lo hace el Templum Falcis Cruentis, Mesías espiritual, por supuesto, y completamente antinómico, y otros simplemente lo reverencian en calidad de ser el mejor ser humano que ha existido básicamente para ellos, el antinómico por excelencia, el enemigo por excelencia de la ley. En general, estos grupos pretenden revivir la antigua devoción que los gnósticos cainitas le tuvieron al personaje. Esto se ha sido una rama de los gnósticos cristianos de la antigüedad, que honraban a Caín como el primer sujeto espiritual y que había tenido esos para levantarse en contra del demiurgo Yahvé Yaldabaoth, integrando elementos, por supuesto, de otras tradiciones religiosas. Como saben, el ocultismo es una mezcla, un collage de tradiciones religiosas. Para quien les interesa este Mesías poco convencional, está la literatura de Enea 218, Liber Sitrahara, que ya me comentaba Zorro que ya lo va a recibir. Y también están sus secuelas, los Liber Falcifer, que al momento presente hay 3. El Falcifer 1, libro del, ¿cómo se dice? El segador de la mano izquierda. El Falcifer 2, que es el libro de Anamlak Cain. Y el Falcifer 3, el libro de las 52 estaciones de las cruces de Nod. Y está en proceso un cuarto, pero tiene como 2 años de retraso el tipo que no lo ha sacado. Esperemos que ya lo saquen breve. Bueno, eso para quien les interese el ocultismo. Hasta ahí hay un poco de mesianismo, perdón, de herencia mesiánica de la tradición judeo-cristiana. Voz de la Patria Grande.